Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que seas tú iluminando nuestro entendimiento, dándonos nueva revelación, Señor, sobre este pasaje de la Escritura. Oramos en acción infinita de gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces aquí podemos notar que el versículo 1 empieza con el término así que. Este es un conector eh, que nos ubica en el contexto anterior, es decir, nos hace mirar hacia atrás porque el así que eh, es como una conclusión de un tema que ya se viene tratando. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo en los capítulos anteriores venía presentando todo un convenio doctrinal sobre la culpabilidad del hombre, eh, eh, la justificación, la condenación universal y también cómo Dios plantea una solución, nos ofrece la solución a este problema del pecado y la culpabilidad del hombre. Entonces, a través de Jesucristo, que fue la ofrenda que nuestro Padre Celestial nos dio, podemos ver cómo a través de él este problema es resuelto. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él nos trajo libertad total del pecado, nos hizo libres de la ley del pecado y de la ley de la condenación. Y es por todas estas misericordias, lo que Pablo llama, os ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces vamos a mirar acá si nosotros realmente entendemos esas misericordias. Para los que quieran investigar más, pueden mirar los pasajes anteriores, los capítulos anteriores donde habla del remanente de Israel, la elección de Israel, la salvación de los gentiles, o sea, de nosotros. Todo ese compendio doctrinal de la salvación, de la justificación, de la santificación. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros a las misericordias de Dios? ¿Cómo vamos nosotros como creyentes de hoy a responder a esas grandes misericordias? Si es que las hemos entendido, si es que las hemos dimensionado, de igual manera no se puede en nuestra mente humana y en nuestra mente lógica comprender del todo este misterio. Pablo dice que el misterio de la fe, por el cual nosotros podemos recibir todas estas grandes bendiciones. Pues, también podemos mirar que en el Antiguo Testamento, a nivel ya hablando de los sacrificios, los creyentes iban al templo a ofrecer sus sacrificios, a llevar sus animales, a ofrecerlos para expiación del pecado y eso. En este caso, notamos cómo el animal, pues el animal no tiene entendimiento. El animal no tiene entendimiento. Otra persona, el ser humano, tomaba la decisión de escogerlo, de elegirlo y lo llevaba y lo sacrificaba totalmente, cuerpo y sangre. Ahora, con el nuevo pacto en Cristo Jesús, ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Todo eso lo abolió el Señor Jesucristo cuando Él con una sola ofrenda nos hizo santos y perfectos para siempre.
Bueno, entonces acá dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces vamos a mirar el cuerpo. Nosotros antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo, presentábamos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos para el pecado. Recordemos cómo nuestro cuerpo lo ofrecíamos en la mente, en todos nuestros miembros, lo ofrecíamos al pecado. Y ya en Romanos 6:13, Pablo dice, no presentemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumento para el pecado, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces nosotros mismos tomamos esta decisión. Nadie nos obliga. Nadie nos está obligando, nadie nos está presionando. Solamente que sea por el amor, que sea por la gratitud, que sea en reconocimiento por todo lo que Dios en su gran misericordia hizo por nosotros y también el Señor Jesús, al él mismo ser ese sacrificio vivo. Entonces que nuestro cuerpo en su totalidad ahora sea instrumento de justicia para Dios. En Efesios 2:4 nos habla de que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aquí está la riqueza de la misericordia de Dios, está su gran amor. Y solamente por ese amor con que Él nos amó, es que nos vino a dar vida juntamente con Cristo. Y esa vida que nosotros tenemos ahora en Cristo no es para desperdiciarla, no es para seguir en la religiosidad, porque en el Antiguo Testamento tenemos una enseñanza, nos deja enseñanza de cómo pues el ir al templo era donde se sacrificaba todo para el perdón de pecados. Ahora nosotros miremos el templo. El templo lo podemos ver como vamos para el templo, voy para el templo a alabar y adorar a Dios y salimos del templo y ya entonces pues ya no somos tan santos, ya no lavamos tanto, estamos en religiosidad porque nosotros ahora somos el templo. En Primera de Corintios 3:16 podemos leer, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo sabemos, porque ustedes como audiencia que yo escogí para compartir este texto, somos personas conocedoras de la palabra. Ya no podemos estar ignorantes de estas cosas. Y luego podemos leer en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Entonces no es decir que porque vamos al templo estamos adorando y estamos entregados y estamos consagrados. O que los sacrificios que ofrecemos hoy, sí, yo sacrifiqué mi sueño. No, es que yo sacrifiqué mi descanso y me fui para la iglesia, para el templo. Yo sacrifiqué mi día de salida. Eso no es nada. Eso son unas pequeñas incomodidades que nos causa el ir al templo y eso, a la iglesia. Pero lo que realmente dice Pablo acá es que nosotros llevemos esto a la práctica. No solamente cuando vamos el domingo, llevemos a la práctica. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos, no nos adaptemos, no aceptemos, no negociemos, no seamos entre sí y no, seamos radicales con la palabra, seamos radicales con nuestros principios, porque en esta sociedad posmoderna sabemos que es una sociedad que cada día va en más degradación espiritual, moral, social, injusticia, depravación, multiplicación del pecado. Y nosotros, como templo que somos de Dios, el templo del Dios viviente, no podemos andar
enredados en las cosas de este siglo, de este tiempo que nos correspondió a nosotros. Dice que, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación y la renovación solamente vienen estando en contacto continuo con la palabra, estando en completa intimidad con Dios, inquiriendo en las escrituras, dedicando nuestro templo a la justicia, al amor y a la verdad, para que nuestra mente y nuestra mente sea renovada y nuestro entendimiento. Y así, esa es la única manera que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, con una transformación total de nuestro ser. Ya no somos lo que éramos antes, ya no presentamos nuestro cuerpo al servicio del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Recordemos cómo éramos, cómo nuestro cuerpo lo ofrecíamos a todas las cosas del mundo, al mundo y sus placeres. Ahora ya no somos esto, ahora somos un templo santificado ante los ojos de Dios y lavado con la sangre de Cristo Jesús, la sangre que Él derramó por nosotros. Y para comprobar cuál sea la buena voluntad. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué nosotros consagrarnos? ¿Para qué nosotros entregarnos? Hay dos. ¿Por qué? Primero es por amor, un amor sincero, un amor que nazca de lo profundo de nuestro ser para agradecer y solamente por amor, no por religiosidad, no para seguir. En el Antiguo Testamento era religiosidad. Y ahora nosotros no tiene sentido que seamos religiosos, sino que como templo vamos por todas las calles llevando a Cristo, que el mundo vea, que no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros, que respetemos el templo, nuestro cuerpo, nuestra mente, todos los miembros de nuestro ser, los guardemos como tesoro, los guardemos y los utilicemos para las mejores obras, para las mejores obras del reino, para la obra del Señor. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra boca, para alabar y glorificar a Dios, para compartir el Evangelio, nuestros pies para ir a llevar palabra, nuestras manos para bendecir, para abrazar, para consolar. Y para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, podemos reflexionar si solamente estamos siendo religiosos, si pensamos que con ir cada domingo a la iglesia estamos consagrados. Ahora hay que mirar también algo acá, que es el contexto posterior. Ya vimos el anterior, donde Pablo explica toda la doctrina de la gracia, la salvación, la justificación, la ley, todo esto. Y ya en el contexto posterior hace un llamado a que no seamos soberbios por todo esto que tenemos. Entonces ya podemos mirar a los otros, a los pecadores, como, no, ese no tiene lo que yo tengo. Es al contrario, hay que atraerlos hacia Dios. Y dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, y también nos ubica a nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros ya entramos a formar el cuerpo de Cristo, como dice acá, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces acá, cada uno de nosotros, como templo y como cuerpo, entramos a formar, a ser parte del cuerpo de Cristo, no para pecar, no para vivir livianamente, sino que precisamente en esta generación y en este tiempo en el que estamos viviendo, donde todo es anti Dios, todas las normas de Dios son desechadas, son menospreciadas. Necesitamos guardarnos, necesitamos
honrar este templo, este cuerpo que el Señor nos dio, que el Señor santificó, entregándonos a Él diariamente y siendo testimonio y practicando la adoración y la justicia y la verdad en todas las áreas de nuestra vida, empezando por nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, donde sea que nosotros estemos. Debemos practicar la adoración. Entonces, no creamos que la adoración se da solamente el domingo en la iglesia o entre semana, cuando hay culto. Esos son los 2 domingos que adoramos. Nuestra vida es adoración diaria en cada cosa que nosotros hacemos en el diario vivir, estando en la casa, yendo para el trabajo. Nosotros estamos adorando y presentándonos en sacrificio vivo a nuestro Dios en una total respuesta de amor por su gran misericordia que tuvo para con nosotros. Amén.